Vamos a comenzar con la conferencia de Beatriz Risk, que nos va a hablar en esta ocasión sobre Enrique Buenaventura. Yo quería aprovechar para dar la bienvenida a Beatriz Risk, que considero y admiro como una de las más importantes investigadoras y teóricas de teatro latinoamericano, que nos ha regalado siempre con importantes publicaciones y tomando lo que acaba de mencionar Jorge Dubati, creo que es una de las principales colaboradoras para la construcción de una teoría teatral latinoamericana que es tan importante para nosotros y nosotras. Beatriz Risk es colombiana y estadounidense. Hizo su maestría en la Universidad de Nueva York y es autora de numerosos libros que vale la pena que ustedes investiguen y sigan para entender realmente el aporte literario investigativo que nos ha traído. Nos va a hablar ahora sobre Enrique Buenaventura, un hombre de su tiempo. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias. Tenía un montón de datos y le dije, no. Para mí es un placer muy grande y agradezco profundamente al Festival de Miami, al Festival de Manizales. Digo Miami porque yo dirijo el componente educativo del Festival de Miami. Festival de Manizales, a Jorge Dubati, que es el culpable de estas cosas que suceden por aquí, a Octavio y a todos ustedes que nos acompañan. Es enorme placer para mí hablar sobre Enrique Buenaventura porque es el padre del teatro colombiano y este es el centenario de su nacimiento. Y como cosa muy particular, también es el centenario del nacimiento de Emilio Carballido, que estuvo muy cerca a mi vida también, y también es el centenario del nacimiento de Peter Brook, a quien conocí personalmente. O sea, qué año para dar grandes personalidades del teatro universal, porque ya no es solo de aquí. Yo conocí a Enrique cuando era estudiante de grado, iba a hacer mi tesis de doctoral en Nueva York y entonces, como era colombiana, todos los profesores me decían Gabriel García Márquez y tenía que hacer Gabriel García Márquez. Y yo no estoy muy convencida de que quiero hacer Gabriel García Márquez, pero yo me voy para Colombia a investigar. Ya el teatro me había ganado. Siempre he pertenecido a un grupo de teatro. En aquella época yo era miembro de Teatro 4 que dirigía Oscar Ciccone, un argentino muy particular. Empezamos con él el Festival Latino en Nueva York, que después pasó a ser parte de Joseph Pabst Latino Festival. Y me vine para Bogotá. Y cuando llegué a Bogotá, estaba estrenándose Guadalupe años 50. Entonces quedé embelesada. Creo y sigo creyendo que casi es la obra cumbre del siglo XX colombiano. No creo que sea superado, sino en muy pocas instancias. Pero luego yo seguía para Buenaventura, no es para Cali. No estaba muy convencida de que sumarme a los admiradores de la Candelaria era la cosa. Llegué a Cali y conocí a Enrique Buenaventura y fue amor a primera vista. Me adoptó como familia, pasó a ser familia mía por el resto de mis días. Hablaba con Carlos Bernal, yo no sé si está aquí hoy, que fue miembro del TEC. Enrique me abrió las puertas al teatro y él me decía, Enrique era celosísimo de todo. Conmigo no. Yo me instalaba en Cali, en el Hotel Aristi, que quedaba como a 3 cuadras del TEC, y yo pasé meses enteros en el teatro, todo el proceso de la creación colectiva, desde el desayuno, almorzaba con ellos, comíamos como si fuera parte del grupo. Y así fue toda la vida. O sea, he escrito 2 libros, la tesis sobre Enrique Buenaventura, la dramaturgia de la creación colectiva, y otro que publicó Atuel, thanks to al maestro aquí presente, gracias a él, que es el legado de Enrique Buenaventura. Entonces, les voy a leer porque poder traer el pensamiento de Enrique al presente y poder hacer una condensación de su obra sin haberla escrito es casi imposible, porque también quiero citarlo para que ustedes escuchen su pensamiento y su manera de ver la perspectiva del mundo. Bueno, voy. Es un lugar común que en las Américas se establecieron
a través de jerarquías que se movieron del este al oeste, del norte al sur, resultando en sistemas poderosos que prácticamente empujaron a la América Latina a una situación perenne de subordinación económica con respecto al origen de las mismas, o sea, la esfera de influencia hegemónica europea seguida de cerca por los Estados Unidos. Es en este sentido, el trabajo del maestro Enrique Buenaventura, posicionándose firmemente en medio de las corrientes filosóficas, políticas y económicas de su época, representa uno de los primeros intentos de descodificar y de construir la colonización todavía vigente, señalando desde el escenario posibles caminos para su liberación. Sus incesantes inquietudes creativas y teóricas marcaron una vida dedicada a la investigación y al pensamiento práctico, que pudieron abordar desafíos relacionados con la invención teatral, la producción artística e inclusive la sostenibilidad igualmente artística en un mundo en constante vida de transformación. Desde muy temprano en su camino se dio cuenta de la necesidad de construir discursos desde una perspectiva claramente latinoamericana para poder establecer una visión regional, contracultural si necesario, pero apoyada en una lectura desde dentro, lo que él incansablemente asumió hasta el final de sus días. Su visión siempre se adelantó a su tiempo. Fue una de las cualidades que lo llevaron a ser un líder indiscutible en su campo. En este sentido, tan temprano como puede parecer la fecha de 1976, con relación al conflicto cultural que representó la entrada del posmodernismo, el que a su vez allanó el camino para la globalización, el maestro, con esa lucidez que lo caracterizaba, escribió lo siguiente, y cito: la utopía de una cultura cosmopolita, de una cultura de la metrópolis, con pretensiones de cultura universal, impuesta por los medios masivos de comunicación y por reducción de la distancia, se hace cada día más quimérica, más ilusoria. Junto con el crecimiento de esos medios y paralelamente al acortamiento de las distancias, se produce la liberación de centenares de pueblos coloniales, tanto como su propia autodeterminación y por lo tanto su acceso a la cultura con toda la originalidad de sus culturas particulares. Fin de cita. Esto es sin duda una instancia utópica y aún así el maestro estaba claro en que no solo la globalización impondría caminos que, sino también por su irrevocable entrada en la América Latina, sería por otros medios que los políticos, los que igual afectarían la visión de los individuos, su manera de encarar la vida diaria y especialmente su posición respecto a la invasión de modelos extranjeros. De este modo debemos tener en cuenta también que el nuevo orden de las cosas que tendrá efecto décadas más tarde, una vez la globalización reine señera, en relación con el artículo del maestro, es una que al unísono del acecho al que las culturas estarían sometidas, estimulará el regionalismo, la localización, como si fueran dos caras opuestas de la misma moneda. De modo significativo, 10 años más tarde, en 1984, y ya en plena era posmodernista, el maestro declaraba, y cito: ha terminado la era de la libertad de unos supersujetos, tantos de arriba como de abajo, y se impone la era del superestado, tanto en el capitalismo, donde se lo ve ilusoriamente como libertad y democracia, pero en realidad es una red de instituciones de poder económico transnacional, sin perder, eso sería imposible, sus raíces nacionales, como en el socialismo, que no puede pelear contra ese poder sin reforzar estalinianamente su estatismo, su férreo control centralizante. Fin de cita. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Buenaventura entra en la escena teatral del país durante los años 50 del siglo pasado. Desde un principio, tal como lo concretizó en su ensayo El Renacer del Teatro, escogió el escenario como el medio más propicio para participar a nivel cultural en la lucha contra toda forma de colonización y dependencia. Inició su carrera durante un periodo en el que ya la modernidad estaba en crisis, en un mundo en el que la ideología del liberalismo estaba cediendo el campo y lugar al mercado financiero mundial, que como ya todos sabemos, produciría más consumidores que ciudadanos concientizados, de la que la América Latina no podría escapar.
Fue una época de grandes cambios y en Colombia en particular, en la imaginación colectiva de la gente, los valores rurales tradicionales estaban desapareciendo para dar paso a la realidad de un país urbano anegado por la violencia. Desde un principio y después de una breve estadía del director español Cayetano Luca de Tena, el maestro tomó la dirección de la que sería la que recientemente fundada Escuela Departamental de Teatro de Cali en 1955, futuro Teatro Experimental de Cali. Ahora, hay que tener en cuenta que el maestro ya venía preparado, no solo con un vasto conocimiento que alcanzaba el teatro clásico, la escena isabelina y la del siglo de oro español, sino a la contemporánea a través de sus extensos viajes por América Latina y el Caribe. En plena juventud, sus primeras salidas, aparte de Bogotá, donde vino a cursar estudios de pintura y filosofía, fueron hacia la costa pacífica colombiana. Allí se empapó, se nutrió de la cultura, tradiciones y música afrodescendiente y de paso se convirtió en un consumado tamborilero. Era muy parrandero. Pronto se unió a la agrupación circense de Salvador Mesa Nicos, con el que recorrió el país, terminando en Caracas en la compañía del argentino Francisco Petrone. De ahí pasó al Caribe y sabemos que en Haití quedó tan impresionado con las ruinas de la ciudadela que Henri Christophe mandara construir en su nombre para inmortalizar su hazaña libertaria al comenzar el siglo XIX, que se volvió en el punto de partida de una de sus primeras obras, la tragedia del rey Christophe. Lo volvemos a encontrar en Recife, Brasil, al comenzar los años 50, en donde trabajó con el director Hermínio Borba Filho y el Teatro de Estudiantes de Pernambuco, en el que al tiempo se fomentaba un teatro de denuncia y de transgresión, se utilizaron elementos de la cultura popular del nordeste brasileño. Estimamos que esta estadía fue trascendental para su formación. Las teorías que se estaban planteando tenían que ver con la creación de un teatro antiburgués, el que sus forjadores llamaban nuevo. Es obvio que el teatro burgués al que se están refiriendo es el que acompañó el desarrollo de esta clase social en Europa durante el siglo XVIII hasta la era moderna. Un hiato significativo en su desarrollo lo propuso la entrada del marxismo en la Rusia postrevolucionaria y otros países europeos. Es importante subrayar que aunque las teorías dialécticas marxistas ciertamente estaban en el aire y fueron acogidas por un buen nombre de teatristas de todo el continente, el conflicto principal y original en que se basaban, o sea, la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, no tenía una clara correspondencia con su realidad. Por deducción, y dentro de este esquema, en la ausencia de un verdadero proletariado, el campesinado llenó el vacío. Ya sea en Brasil o en Colombia, este segmento de la población contaba y sigue contando con un rico acervo de formas artísticas propias, las que de paso representan un mundo ya profundamente dividido entre opresor y oprimido. Era claro que la ruta a seguir consistía en utilizar las formas y preceptos antiguos para crear una nueva poética, introduciendo connotaciones progresistas renovadas a la tradición popular de origen medieval en su mayoría, así como de otras prácticas teatrales que reflejaran la esencia de la región. La tarea que se impusieron para llevar a cabo esta iniciativa era la de crear un teatro para el pueblo y por el pueblo, basado enteramente en propuestas populares. Una de las figuras claves en este momento que ayudó a fortalecer el concepto de cultura popular inherente al individuo que la produce fue el pedagogo Pablo Freire. A través de las teorías y análisis de su pedagogía del oprimido, en la que se exponían técnicas para concientizar a la gente, se orientó la perspectiva y posición de los forjadores artísticos con respecto a sus objetivos inmediatos. La noción de que un individuo, a través de la educación, instrucción o simplemente tutoría, llegaría a darse cuenta de que podía dejar de ser objeto, el perenne recipiente de todas las maniobras emanadas de los sitios del poder para ser sujeto, el dueño de sus propios productos, incluyendo los artísticos, hizo su entrada en el contexto político y social del momento al cual el maestro abrevó con avidez. En fin de cuentas, la importancia de la cultura popular parecía radicarse en el hecho de que era ciertamente un sitio de conflicto potencial, de consentimiento y sobre todo de resistencia popular. Pero fue en Buenos Aires,
en donde tuvo contacto con el movimiento de teatro independiente, en particular el grupo Fray Mocho, al que formaban parte dramaturgos como Osvaldo Dragún, en donde su aprendizaje se complementaría enormemente. No cabe duda de que la manera de concebir el teatro de los promotores del movimiento, basado en el rechazo al sistema de las estrellas a favor de una entidad colectiva que se hiciera responsable del espectáculo entero, tuvo un impacto duradero en la preparación del dramaturgo y director que devendría el maestro. Por lo demás, para ese entonces, ya dentro del grupo Fray Mocho, así como otros grupos independientes en el medio, estaba teniendo lugar una radicalización ideológica, asumiendo también una base utópica socialista en cuanto a los contenidos de las obras y una búsqueda de nuevas formas. Entre ellas, los artífices épicos ideados por el director alemán Bertolt Brecht para obtener una respuesta crítica por parte del espectador hacia lo que estaba sucediendo en escena, entraron a jugar un papel preponderante. El grupo, bajo la dirección de Óscar Ferriño, publicó en 1952 un manual llamado Nueva Técnica de la Representación, que contenía las innovaciones escénicas propuestas por Brecht. De paso, también Brecht ya hacía parte del teatro del nordeste brasileño. Bueno. Estando en Buenos Aires, Buenaventura tentó la escena con una breve obra propia titulada Y el demonio volvió a la aldea, en el que por el mismo título ya se adivinaba no solo su interés por la problemática del campesino en su país de origen, sino el recurso a la cultura popular. Ya de regreso al país en 1955, una de sus primeras gestiones fue la de rodearse de un grupo de discípulos y colaboradores dispuestos a sumergirse como él en un proceso de aprendizaje y de investigación que sería vital tanto para su crecimiento personal y profesional como el del grupo al que estuvo vinculado desde entonces. La idea de teatro como laboratorio ciertamente circulaba en el aire en ese momento. Espérate, que aquí está. Con todo el bagaje cultural a cuestas descrito antes, al iniciar sus tareas como director, el maestro desarrolló dos líneas alternativas de trabajo. Por una parte, la búsqueda de la identidad nacional, cuestión fundamental para la época en que se trataba de dejar atrás las versiones colonialistas de la misma, basada en valores europeizantes, llevó al grupo y a su director a montar revisándolas y hasta reescribiéndolas obras derivadas del acervo popular, histórico y hasta folclórico del país. En 1957, por ejemplo, el grupo montó Misterio de la Adoración de los Reyes Magos, escrita y dirigida por él, en la que se esbozaban las líneas generales que seguiría gran parte de su teatro, tomadas de las celebraciones populares que tenían lugar en algunas poblaciones rurales de los departamentos de Antioquia y del Valle durante la fecha conmemorativa del acontecimiento bíblico. El maestro se sirvió de elementos del teatro medieval, sobre todo en la presencia de un trovador que iba relatando la historia y de la comedia del arte para ilustrar el cuadro de una familia miserable de nuestro pueblo, aprovechando la masacre de los inocentes para armar una diatriba contra el gobierno de turno. Sin embargo, ante la ausencia de una dramaturgia, y el gobierno de turno en aquella época era el del general Rojas Pinilla. De paso. Sin embargo, ante la ausencia de una dramaturgia nacional apropiada para sus fines, Buenaventura y su grupo optaron por una segunda línea de trabajo que los llevó a experimentar con los clásicos para indagar en lo particular a través de los dramas universales. De interés para nuestro tema será el montaje de Edipo Rey de Sófocles, llevado a las gradas del Capitolio Nacional de Bogotá en la Plaza de Bolívar, en donde se presentó ante una multitud de 30.000 espectadores. La obra, cuyo tema central sobre el conflicto entre los intereses personales del monarca y los de la comunidad, encontró eco en un público que acababa de pasar por el breve periodo de dictadura militar del susodicho general Rojas Pinilla. Agotada en cierto modo esta vena, Buenaventura se dio a la tarea de escribir piezas de largo alcance, en las que empezó a denunciar los problemas sociales que azotaba su medio, pretendiendo elevar el nivel de la conciencia colectiva.
Su objetivo, como con los clásicos, era hacer que la gente se diera cuenta del estado de iniquidad y desigualdad reinante para incitarla a efectuar cambios. En este sentido, seguía de cerca la postura de Brecht, en cuanto el director alemán arguía que el mundo cotidiano no solo podía ser descrito al espectador de su tiempo si estaba descrito y era entendido como si fuera capaz de ser transformado. En su artículo En busca de un método para la enseñanza teatral, 1962, propone de hecho un teatro que sirviera como instrumento para reflejar la realidad y que fuera a la vez nacionalista en cuanto a su enfoque didáctico en tono, pero entretenido por naturaleza. Antes de enfocar algunas de sus obras más emblemáticas, vamos a adelantar algunas generalizaciones respecto a su práctica dramatúrgica y directorial. Secundado por su grupo, el teatro del maestro era de los grandes esquemas, los grandes procesos históricos en los que varias líneas de acción se entrecruzan para dar cuenta de la multiplicidad de coordenadas históricas, sociales y políticas que pueden operar simultáneamente en un momento dado. De ahí que en casi todas las obras, aunque haya uno o dos protagonistas, al igual que en el teatro del siglo de oro español, hay varios planos del desarrollo de la acción en manos de personajes secundarios, no menos importantes para el desenlace de la misma. No hay duda de que el maestro enfocaba la revisión histórica desde una perspectiva del presente y desde el punto de vista del pueblo, necesaria para empezar a entender las causas de las tensiones sociales y económicas de la modernidad o el simulacro que la sustituía. En cuanto al texto teatral, el maestro lo consideraba un discurso compuesto de múltiples códigos, pero entre ellos el textual y el visual se disputaban la primacía. Siendo pintor por naturaleza, no le daba prioridad al texto y percibía la puesta en escena no como una ilustración de este último, sino como una metáfora del mismo a través de la imagen. De ahí, por ejemplo, que acompañara casi todas sus producciones con sketches detallados de las mismas. Otro código importante en sus obras fue el musical, reforzado por el elenco que de hecho ya tocaba varios instrumentos. Por lo demás, las canciones abundan y como en Brecht, están dirigidas a comentar, criticar o realzar aspectos de la trama, además de ser algunas de ellas productos de la mejor de su cosecha escrita en verso. El lenguaje que utiliza es referencial y directo en lo posible, aunque constantemente se asoma el poeta que hay en él y con el que siempre parecía estar en tensión, lo que a veces resultaba en piezas escritas en prosa poética. Basado en sus investigaciones teóricas en el campo de la semiótica y de las teorías de la comunicación y el lenguaje, adoptó varias nociones como el concepto de la intersexualidad, trabajado por Julia Kristeva, según el cual cada texto incluye en sí mismo signos de otros textos. De esta manera, la convicción de que cada texto teatral de manera simultánea cancelaba y afirmaba otro texto, desconstruyéndolo y construyéndolo si necesario, especialmente en relación con el público, quien en principio tendría que descodificarlo según sus propios conocimientos, fue fundamental. Uno de los mejores ejemplos donde este principio teórico fue implantado fue en Historia de una bala de plata, 1970, una adaptación libérrima de The Emperor Jones de Eugene O'Neill, que entre otras fue Premio Casa de las Américas 1980. Para la preparación de la obra, Buenaventura y el grupo se embarcaron en una extensa investigación de textos relacionados con el tópico central, que era la entrada del capitalismo a las economías caribeñas. Su obra anterior, La tragedia del rey Christophe, así como las novelas El reino de este mundo y El siglo de las luces de Alejo Carpentier, El testimonio biografía de un cimarrón de Miguel Barnet y La tempestad de Shakespeare, fueron algunos de los textos que se usaron como referentes literarios, además del texto de O'Neill. El resultado fue una abigarrada trama alrededor del personaje principal, Cristóbal Jones, un afro-norteamericano quien es llevado a una isla francesa del Caribe para fungir como libertador de los esclavos, en la que entran y salen esclavos y libertos que han formado palenques de donde desafían a las autoridades. Como si esto no fuera poco, a estos cohortes se les suman huestes de ingleses y franceses que estaban en conflicto para el dominio de la isla, lo que termina
siendo testigo de un desembarco de marines norteamericanos en calidad de redentores, preconizando su ausencia y presencia en la región. Respecto a la dirección escénica, en general, Buenaventura estableció desde muy temprano dos niveles, uno que él llamaba la realidad y otro que él clasificaba como el de la teatralidad. Los dos niveles debían complementarse, no como un collage, sino como una entidad orgánica. Ahora, mientras que en el primero se daba cita los eventos o procesos históricos y se podía seguir la trama de la acción casi siempre cronológicamente, aunque utilizara quiebres especiales, en el segundo entraba un arsenal de recursos, empezando por los épicos ideados por Brecht. Por otro lado, él se definía más bien como un organizador de los diferentes códigos del espectáculo, posición que defendió siempre vehementemente, sentando un precedente importante en el medio. No hay duda de que una de las fuentes de su trabajo teatral fue la popular, a través de los remanentes de formas medievales como la mojiganga, el carnaval y las fiestas religiosas y rituales. En este sentido, es innegable que, como en el mejor teatro de la época medieval, Buenaventura tradujo en términos representacionales formas rituales, así como lo contrario al darle forma ritual a términos representacionales. De ahí surgió a la diestra de Dios Padre, llamada por algunos la columna vertebral del TEC, que no solamente esa fábula se da en Colombia, se dan en otros países. Segundo, Ricardo Guirales en Argentina la tiene en su libro Segundo Sombra y también ha sido llevada al teatro. Derivada de un relato de origen medieval español, la obra es una adaptación de un cuento del autor costumbrista del siglo XIX, Tomás Carrasquilla. Em, Amainado el lenguaje de sus excesos folclóricos originales, Buenaventura se concentra en el conflicto central del asunto, o sea, los ardides empleados por un campesino jugador compulsivo de nombre Peralta, a quien Jesucristo escogió para concederle 5 deseos durante 5 esporádicas visitas a la tierra en compañía de San Pedro. A partir de este esquema, en apariencia tan inocente y sin dejar de hacer hincapié en dos de las vertientes fundacionales de la identidad colombiana, la cultura hispanófila y la formación del campesinado, Buenaventura lo va convirtiendo en un caso específico sobre la potencial construcción de una mentalidad proletaria por parte del protagonista dentro del formato de las luchas de clase. Subrayo lo de potencial porque en realidad nunca lo logró. Y de ahí las 5 versiones que tuvo la obra. No hay que olvidar que Colombia ha sido ante todo un país agrario en el que hasta época muy reciente, yo diría finales del siglo XX, se definía como un país rural apegado a creencias, tradiciones y costumbres derivadas de este segmento de la población. Para contrarrestar esta realidad, Buenaventura realza el cariz de reforma social planteada por el cuento, por medio de la actitud intervencionista de Jesucristo, quien pretende distribuir la riqueza, equilibrando el balance social al escoger a un pobretón como Peralta para probar su bonomía. Así que poniendo a un lado el carácter de héroe problemático, insuficiente en efecto para la lucha de clases, pues fuera de que era un jugador empedernido, no representaba ningún proletariado, exploró más bien la ideología implícita en la misma conformación de los personajes para poner en relieve su contradicción. El mismo Peralta, según comentó Buenaventura, años después, empezó a parecerse de cuando le preguntamos al final de cuentas qué pasó con Peralta. Entonces él comentó que le empezó a parecerse al primer mandatario de la nación de entonces, a Belisario de Tancur, quien llegó al poder en 1962 bajo la consigna del presidente de La Paz y de manera por demás paradójica resultó involucrado en el que posiblemente ha sido uno de los actos más sangrientos del conflicto interno que ha sufrido el país, el asalto al Palacio de Justicia en 1986. Según Buenaventura, en la obra presentaba dos espacios metafóricos particulares: el infierno, que son los militares, y el cielo, que es la oligarquía colombiana. Y entonces, dice él, ahí en medio de tantos poderes quedó Betancur, igual que el pobre Peralta, tratando de arreglar esa contradicción. Por otra parte,
desde un punto de vista ideológico, aunque abrazó la utopía socialista, no veía el mundo en blanco y negro. Ni siquiera en la época en que el teatro pasó a ser de denuncia total, aceptó una cartilla establecida sobre los temas a tratar. De hecho, siempre decía que su única meta era hacer dudar a la gente de toda verdad establecida como inamovible e inalterable, incluyendo la del tipo salvacionista. Bueno, una de las anécdotas de las que solía solazarse fue la reacción que tuvo la puesta en escena del convertible rojo sobre la vida alienante de unas prostitutas de un barrio londinense. La pieza tuvo una pésima acogida en un medio que atravesaba una de las etapas de mayor polarización ideológica en la que sus detractores clamaban, y no es una metáfora, en aquella época eran unas discusiones espantosas las que surgían, y entonces le decían, bueno, compañero, usted perdone, pero las prostitutas, emplearan otra palabra, no son proletariado. Su respuesta vino en forma de ensayo, como era habitual en él, con los que acompañaba sus producciones. En Teatro y Cultura Escrita, en ese mismo año, rechazó categóricamente y públicamente el dejarse acorralar por un teatro para un público determinado y sobre una problemática específica. Bueno, em, a partir de espérate, la problemática específica. Bueno, se puede decir que su producción dramatúrgica se articula alrededor de unos cuantos temas históricos que cobran carácter cíclico. De hecho, muchas de sus obras se van derivando de otras, reafirmando, cuestionando valores y planteamientos expuestos antes, como si se tratara de una reelaboración de unos cuantos temas no resueltos, cuyas contradicciones van variando con el tiempo. También creo que esto tiene que ver con el concepto de ópera abierta en el que insistían muchos teatristas dentro del movimiento del nuevo teatro, quienes al hacer uso de los foros acostumbrados después de la presentación de las obras, volvían a las mismas para no pocas veces implementar las críticas observaciones del público. Un buen ejemplo suple Soldados, una de sus obras más recordadas. La pieza parte de la adaptación que hiciera para la Casa de la Cultura Futura Candelaria, Carlos José Reyes, en 1966, del memorable cuento Los Soldados de Álvaro Cepeda Zamudio, quien registró la conocida masacre de las Bananeras, ocurrida en 1928 en Ciénaga, ciudad de la región de la costa atlántica, desde el punto de vista de los soldados rasos encargados de ejecutar la tarea. A partir de 1968, la obra se integró al repertorio del TEC, adoptada de nuevo por un equipo quien hizo una extensa investigación sobre la huelga e incorporó documentos de la misma, aunque como siempre el texto final era escrito por el maestro. De hecho, se considera esa obra como la primera obra cuya dramaturgia fue un producto de la creación colectiva. En la práctica, a los dos soldados originales de Cepeda Zamudio, cuyos diálogos, según el maestro, quedaron igualitos, se le agregó un tamborilero que cumplía múltiples funciones: sargento, narrador omnisciente, presidente del país, etcétera, y un boga, remero, que son los remeros que trabajan en el río Magdalena, representando el otro lado del conflicto. Es interesante y simbólica la intrusión del boga en el contexto de la huelga, pues es con estos trabajadores fluviales que supuestamente surge la clase obrera en el país. La obra se fue alterando hasta quedar limitada a la confrontación de los soldados y el campesino. Al hacerse evidente la relación dialéctica que se establece entre los personajes escindidos, igualmente los primeros, entre las órdenes de los superiores y su afiliación natural al campesinado, que es de donde provienen, este efecto lo realzó aún más el director al hacer que los mismos actores representaran las dos caras del conflicto por medio de cambios mínimos de ropa y utilería en frente al público. Por tanto, según el mismo Buenaventura relata, y es una cita larga, la voy a pasar, cuando ellos se la presentaron a los trabajadores de la huelga, los huelguistas dijeron, bueno, el conflicto está, la masacre está, pero la huelga no está. Entonces ellos se fueron a las bibliotecas a sacar, desempolvar documentos y luego volvieron y claro, no casaba la primera con la segunda, terminaron haciendo 5 versiones de Soldados. Y como tampoco les resultó lo que estaba pasando, de ahí hicieron la denuncia que ya siguieron la propuesta de Peter Weiss, al que le habían hecho el cuento del fantoche lusitano, que también tuvo 5 versiones, porque nunca quedaban contentos, pero ya él tomó
la premisa de Peter Weiss, que lo mejor que podían hacer era simplemente poner los documentos tal y cual en la obra, que en realidad fue lo que terminaron haciendo. Y es muy importante porque esos documentos fueron los que Jorge Eliezer Gaitán, que era un senador joven en esa época, presentó ante el Congreso. Bueno, otra temática recurrente en su producción fue el caudillo, y voy a hablar brevemente de unas pocas temáticas centrales. Llámese tirano, dictador o simplemente presidente, este usurpador del poder aparece una y otra vez desde el inicio de su dramaturgia. En realidad, enfocado en la tragedia del rey Christoph, explorado en Edipo Rey y en Hugo Rey de Jarry, que también lo llevó, no será sino hasta la trampa que Buenaventura pondrá en escena a uno de estos espécimes en la saga del dictador Jorge Ubico, que estuvo en Guatemala del 31 hasta el 44. Es evidente que una de las motivaciones del maestro y su grupo al encarar el tema fue destacar el carácter paradigmático que ofrecía el modelo en un momento en que buena parte del continente estaba siendo asediado por dictaduras militares en manos de reformistas uniformados. Por falta de tiempo no entraré en detalles, más que para añadir que a través de la trayectoria del tirano también se ventilan temas que recurren con frecuencia en su dramaturgia y de su grupo, desde una perspectiva histórica, como la futilidad de las guerras de independencia que no liberaron a nadie, sino meramente propiciaron un cambio de personal en las directivas del país, de los padres españoles a los hijos criollos, las patrañas mal o bien intencionadas de las subsiguientes revoluciones liberales y lo que parece más importante, después de casi 2 siglos de vida republicana, la creciente desconfianza de la gente que ya no se traga los mismos cuentos de antes. Otro de sus temas mayores cíclicos, como todos lo sabemos, es la violencia, en cuya órbita se incluyen no pocas de sus obras. Imprescindible traer aquí su serie de obras cortas estrenadas en 1968 bajo el título de Los papeles del infierno, las que a manera de la colección de terror y miseria del Tercer Reich de Brecht está compuesta de 8 obras pequeñas que no las voy a mencionar en este momento. El, bueno, ok. Son la audiencia, la autopsia, el entierro, la maestra, la requisa, el sueño, la tortura y la orgía. El menú que vino después la estrenó Santiago García en La Candelaria. El marco histórico lo suple la época de la violencia, que como todos ustedes saben, parte del Bogotazo en 1948, durante los que supuestos partidarios del prócer asesinado Jorge Eliezer Gaitán se amotinaron en las calles de la ciudad, saqueando negocios y arrasando con lo que encontraron a su paso, hasta aproximadamente 1958. El mandatario de la nación en ese momento, Mariano Espina Pérez, no osciló en responder con mano fuerte y se extendieron las represalias a buena parte del país, desencadenando una violencia no antes vista. La guerra civil no declarada entre los dos partidos tradicionales produjo inevitablemente un colapso parcial del Estado, dejando un saldo de 300.000 muertos, siempre depende de quién los cuente, en su mayoría en las áreas rurales. La era llegó a su fin, aunque es obvio que la violencia no concluyó con el golpe de Estado del mencionado Rojas Pinilla en 1953. Buenaventura utilizó elementos derivados del teatro, del absurdo, formas tradicionales del teatro popular y las indispensables técnicas brechtianas del distanciamiento crítico para darle estructura a las obras. El término papel que las define, al decir del investigador Iván Uchur-Collazos, no solo es el proceso mismo de fijar un orden en el caos, sino también el papel histórico de opresores y agredidos. En su artículo Teatro y Cultura, el maestro explica su objetivo y cito: hay que dividir el explotado dentro de él mismo, mostrándole cómo a nivel de hábitos, de condicionamientos, de moral, a nivel de compartimiento, sigue teniendo adentro al explotador contra el cual lucha, y al explotador que todas las formas caritativas de aplicar su conciencia o de aplacar la ira de los explotados no van a durar mucho tiempo porque descansan sobre una base radicalmente falsa. Fin de cita. Por falta de tiempo pasaré a La orgía, que es posiblemente, considero yo, su obra cumbre. Aquellos que me imagino que la han visto porque se monta y se sigue montando, para los que no y los que nos visitan, una vieja
quien pasó sus mejores épocas como cotizada meretriz al lado de generales y burgueses adinerados, vive en una posilga con su hijo, que es mudo, a quien roba, explota y rechaza. No obstante, cada mes celebra lo que ella llama la orgía del arte y del recuerdo, para la que emplea a 3 mendigos por una cantidad irrisoria, a quienes hace disfrazar de representantes de las instituciones que la rodearon cuando joven. Así, una mendiga enana se disfraza de obispo, otro cojo viste de militar y un mendigo tercero pretende ser un político ilustre. Ataviados con los símbolos característicos de su posición, participan del banquete de los 30, en los que se habla elocuentemente y se come con moderación. Propuesta cada vez pospuesta cada vez más la prometida opípara cena, que no es otra cosa que una sopa aguachenta, los mendigos, siguiendo un verdadero canoachi, deciden ultimar a la vieja. Es obvio que esta representa una burguesía en decadencia y su desesperado fin daría paso a que el pueblo tenga acceso a las necesidades básicas como es el comer. En este sentido, como Buenaventura mismo señalara, tanto el hambre como el miedo son los dos tópicos principales de los papeles del infierno, elevándolos a niveles de técnica en un contexto de violencia en el que vive su cotidianidad los personajes de las obras. Bueno, voy a terminar con una última obra que yo creo que es clave en el desarrollo del pensamiento del maestro. Para la década de los 80, de los 90, Buenaventura estrena Proyecto Piloto, en la que presenta una de las críticas más corrosivas sobre el estado de la situación en el país. La sociedad expuesta aquí es una en la que sus habitantes se están convirtiendo literalmente en ratas. Los otros personajes, fuera de los rodeadores o los candidatos a rodeadores, son muñecos que denotan el estado de automatismo e inercia mental de una población tomada. Así que al sentimiento de estar acorralados, que ya se venía dando en sus obras, se le une el de estar irremediablemente involucrados en un proceso de deshumanización, agudizado por el constante asedio literal de la muerte. El conflicto entre el aparato estatal y los sujetos llega al paroxismo en esta ocasión, creándose una situación límite subrayada en la escena por una máquina gigantesca, un deglutinador que traga a los bichos haciendo una mezcla de ruidos humanos y mecánicos. Acordémonos que para esta época ya habían entrado al ruedo tanto los paramilitares como la guerrilla que estuvo desde los años 60, así como el narcotráfico. Y tenían realmente al país sitiado y lo que reinaba era el régimen del miedo. De paso, los códigos auditivos, tanto como los visuales, toman preponderancia en esta apuesta. Somos importunados casi sin resquicio por los chillidos de las ratas y los disparos que interminentemente se escuchan a lo largo de la obra, mientras que en una pantalla al fondo de la escena se proyectan imágenes atroces como la de una enorme mandíbula de un roedor. Es sin duda una metáfora de la realidad, pero desprovista de cualquier sentimentalismo. Hasta la boda de Rosa, uno de los personajes en escena, cobra avisos macabros al estar Rosa ya muerta, expuesta con la mayor crudeza posible, no con la intención de impactar al burgués, sino para que se vean reflejados en lo que estaba sucediendo sobre las tablas. De hecho, según las didascalias, hay un espejo invisible que está colocado entre los personajes y el público. Es de hecho a través del espejo que los personajes se dirigen directamente al público, dando la impresión de que es el mundo de los espectadores el que se refleja en el espejo. No hay duda que esta es una obra bisagra que separa la dramaturgia de Buenaventura y de paso por extensión a gran parte del teatro colombiano en dos épocas, alejándolo del que él mismo iniciara en los años 50 con el nuevo teatro. Aquí, en vez de la polarización usual entre los malos o victimarios en el alto de la escalera social jerarquizada y los buenos o víctimas al pie de la misma, Buenaventura dirige sus baterías hacia ambos lados. La situación es culpa de todos, unos por estar involucrados activamente en la lucha y otros por permanecer pasivos ante la situación. Y lo que parece más grave aún, reina señera la complacencia, al parecer generalizada, pues no solamente la sociedad está pasando por un proceso de degradación, sino que sus miembros se están inmunizando ante el dolor. A la luz de la publicación del Diario del Trabajo del Maestro en el 2007,
4 años después de su muerte, no podemos dejar de soslayar la influencia de otro escritor que parece haber ocupado su pensamiento de manera preferencial durante la gestación de la obra, el de Franz Kafka. Para empezar, es obvia la semejanza de la anécdota principal de la obra con la metamorfosis del escritor checo-alemán, en la que un hombre acorralado en una vida burocrática y sombría termina transformándose en bicho. De hecho, Buenaventura señala cómo será Kafka quien creará la obra paradigmática de los antipersonajes, produciéndose la metamorfosis de los dinosaurios en insectos. Con Kafka reconoce que se ha llegado al fin del discurso. Ya no hay, y cito a Buenaventura, ya no hay visión, parece decir Kafka. Esta ilusión finisecular ha terminado. Ese deseo de totalizar, de redondear, de explicar, se ha disipado. El mundo se ha dispersado. El mundo físico, el del poder, el de la política, el subjetivo y por ende el del discurso. Fin de cita. De ahí que sus obras ya no se podían, ya dice él, no se las podían llamar parabólicas en el sentido estricto. Aquí ya no hay moralejas posibles. Al final del tortuoso camino, aquí se toca fondo, sin salida. El paso de la lógica de la guerra al de la política no se da, pero sí al del discurso del conflicto, al de la contradicción, ya no dialéctica en el sentido hegeliano, sino problematizada en el sentido de Foucault, lo que será indispensable para pensar una democracia u otra que incluya a todos los excluidos de siempre, por los que Buenaventura siempre apostó. Sintiéndose parte de ellos, fue siempre consciente de que el arte es universal, en donde lo original, por ejemplo, y lo cito, es un problema de propiedad, un problema jurídico, no estético, pero la marginalidad no lo es. Al traer al maestro al presente, a nuestro presente histórico, me gustaría concluir esta reseña de su multifacética trayectoria con sus propias palabras, con las que me identifico plenamente, especialmente en nuestra época contemporánea, en la que la indiferencia está vista a veces como una virtud y la ideología, cualquiera que sea, una cuestión pasada de moda. Y cito al maestro. Inútil y caprichoso afirmar las muertes de las ideologías y el fin de los compromisos. Por el contrario, nos enfrentamos a una ideología que acepta vacíos, rupturas, desencuadernamientos, dispersiones y un compromiso que consiste en escudriñar las leyes y las consecuencias del caos, para decirlo de algún modo. Fin de cita. Agradecer es poco a la maestra Beatriz Riz, que nos trae una referencia muy importante que siempre recordamos y volvemos a rememorar, y que es un paradigma muy importante en la historia del teatro latinoamericano que muchos seguimos, ¿no? Y conocemos. Vamos a terminar la conferencia por aquí. Infelizmente no hay tiempo de traer preguntas y comentarios, pero se percibe de que el espíritu de los asistentes tiene muchas ganas de esto. Pedimos al festival, porque no es la primera vez que sucede esto, que se abran espacios post conferencias para que las personas puedan reunirse con los y las conferencistas para que puedan tener preguntas e intercambio de ideas sin la presión del tiempo, agradeciéndole mucho a Beatriz Riz que ha corrido para poder terminar justo a tiempo. Que quedó por fuera. Sí, todavía cosas que se les ha quedado por fuera. Sí. Sí, muchas gracias a todos. Al maestro que fue de todos. Enrique me enseñó a pensar críticamente. Eso es fundamental, fundamental para cualquier cosa en la vida. O sea que los dejo con el pensamiento del maestro y que siempre se acuerden que fue un gigante del teatro latinoamericano, como Santiago García también. O sea, bueno. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.